esa tendencia lleva, como se ha visto en el mundo universitario medieval, lleva a la esterilidad. O sea, es un método muy respetable, ¿por qué no seguirlo a veces? Pero no es, digamos, lo más aconsejable para comprender fenómenos complejos. Ese talmudismo, o sea, hacer hablar al texto sin pensar en contextos, es una cuestión típica de teólogos. Generalmente los teólogos trabajan con textos sagrados, textos que pueden ser memorizados, aplicados a la realidad, pero que no pueden ser puestos en duda. Lo cual, estimado público, tiene sus enormes ventajas, no voy yo a negar. La transmisión fidedigna del conocimiento es un valor propio en sí mismo. Pero lo que se ha visto desde la Edad Media, y por ello precisamente el comienzo de la modernidad, es que no podemos circunscribirnos al estudio exclusivo de los textos y dejar al lado contextos que van más atrás, más adelante del autor que se está estudiando. Ese método talmudista, o sea que también se lo puede llamar bizantino, y como corriente bizantinismo, ha sido el método preferido en la muy noble Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que en pocos meses va a cumplir 400 años. Y yo les pregunto a ustedes retóricamente, ¿ha producido la Universidad de San Francisco Javier en asignaturas o disciplinas que no necesitan aparatos para investigar? O sea que investigar sería una cosa muy barata y fácil. ¿Ha producido esta noble universidad en el campo de la filosofía y de la teología, donde, como digo, no cuesta mucho trabajo investigar, algo que haya sido discutido allende las fronteras de la ciudad de Sucre? Es decir, existe una escuela teológica chuquisaqueña, existe una escuela de filosofía que se haya formado allí. Pudiendo equivocarme, yo creo que no. Entonces, aquí simplemente vemos los límites de ese talmudismo, de esa tendencia muy noble que dice el texto habla por sí mismo, no necesitamos estudiar contextos, etcétera, etcétera, porque obviamente se produce un debate que puede ser muy erudito acerca de un texto. Se puede estudiar cuidadosamente todo lo que está dentro del texto y qué pasaría si se cambia una sola coma. Pero, estimado público, eso no es la filosofía de la modernidad, que lamentablemente es nuestro tema. Y siendo nuestro tema, un tema que ha dado una enorme importancia al estudio de contextos históricos, a la idea, por ejemplo, de volver a una época pretérita, porque se consideraba que era mejor que el presente y sus textos. Entonces, tenemos que hacer honor a la filosofía moderna y a la primera sección, la filosofía renacentista, no solo viendo textos, sino también los contextos. Ahora bien, estimado público, existe naturalmente un peligro por razón de cultura general que, pudiendo equivocarme, creo que es lo que hace falta en el mundo andino y en esta universidad. Tenemos que saber que el bizantinismo es la continuación de esa tendencia talmudista. Los bizantinos se agenciaron una mala fama porque, por ejemplo, en los días de la toma de Constantinopla, en 1453, una parte importante de la población varonil joven, o sea, que hubiera podido defender a la ciudad contra las fuerzas turco-otomanas, se dedicaron a estudiar el
sexo de los ángeles, que es obviamente un tema muy interesante. Ellos mismos decían, el defender a la ciudad es defender una causa, en primer lugar, perdida, y luego defender algo circunstancial. En cambio, discutir sobre el sexo de los ángeles es probar nuestra inteligencia superior con un tema que va a ser discutido a lo largo de los próximos milenios. Como ustedes han podido ver, ya me imagino por algunos estudios de filosofía, ese tema no ha interesado a la filosofía posterior y no ha interesado para nada a la filosofía de la modernidad que nació en Europa Occidental y que es nuestro tema. Pero es algo muy popular. Con esto concluyo. ¿Por qué? Porque brinda certidumbre, brinda seguridad al que hace esos ejercicios. Esos ejercicios se hacen en torno a verdades y a todos nosotros nos gustan certezas, certidumbres. Los seres humanos odiamos las dudas, las incertidumbres, las inseguridades. Entonces, el discutir horas o años sobre verdades que realmente están firmes, realmente es algo que mucha gente agradece, porque es algo que satisface sus instintos de seguridad, certidumbre, etc. Quiero indicar, estimado público, que este sistema, el texto habla por sí mismo y no se necesita estudiar contextos, es uno de los pilares de la cultura islámica. En la cultura islámica se puede aprender de memoria el Corán, es signo hasta hoy de inteligencia. Si un chico joven, las mujeres aquí no cuentan mucho en la cultura islámica, si un chico puede recitar de memoria todo el Corán, es decir, si puede reproducir la verdad misma, si puede reproducir certezas valiosas para el resto de la sociedad. Pero yo tengo el presentimiento, reitero, pudiendo equivocarme, que la cultura islámica tradicional no produjo ninguna filosofía comparable a la moderna que vamos a ver en esta y en las siguientes clases, ni tampoco produjo obras interesantes de sociología, ciencias sociales, historia. Si hay cosas interesantes que provienen actualmente de la cultura islámica, como las obras de economía revolucionaria de Samir Amin, un gran investigador egipcio, es porque este señor se apartó de la cultura islámica y abrazó teorías marxistas. No es porque a él haya seguido en la preservación de una cultura que dice el texto habla por sí mismo y no se necesita nada más. Empezaremos entonces, estimado público, con uno de los pensadores más importantes del Renacimiento, el fundador de la Academia Platónica. Su obra principal es la Teología Platónica. Como es latín, no lleva acento o tilde. La Teología Platónica, estimado público, y otras obras, porque Marsilio Ficinio o Ficino, como se pronuncia en italiano, fue en sí mismo un personaje extraordinariamente interesante, el mentor inmediato de Pico de la Mirandola, de Miguel Ángel, de muchos de los grandes artistas y pensadores, y también del que fue el gran estadista de Florencia, Lorenzo el Magnífico, el gran mecenas del Renacimiento, y por lo tanto ha debido ser un personaje, Marsilio Ficino, de un enorme atractivo intelectual.
Él era un sacerdote católico, como muchos, no practicante. Era un filólogo, o sea, alguien que quería descubrir las bellezas de la cultura griega y latina, y también un médico. Era un gran especialista, el gran especialista italiano en el idioma griego clásico. El griego clásico ya se había perdido, tanto en la Grecia propiamente dicha. Durante la Edad Media se habló el griego bizantino, que era muy diferente, y naturalmente estudios de griego en esa época, la segunda mitad del siglo XV, eran rarísimos en todo el mundo. En la sesión anterior, el señor Molinero nos mostró la importancia de estos eruditos bizantinos que huyeron ante la caída de Constantinopla en poder de los turcos, llevando por suerte una gran cantidad de manuscritos, y casi todos se establecieron en Florencia, que en ese momento era la ciudad más próspera, más rica y culturalmente más importante de Europa occidental. Para que vean ustedes lo difícil que es leer un texto y creer que solamente la lectura, obviamente de partes escogidas, nos puede brindar una gran luz, vamos a ver que este señor mezcla en sus obras, por ejemplo, en la teología platónica, mezcla cuestiones de medicina muy ampliamente, menciona en largos pasajes la historia del pueblo judío, la cultura hebrea, y al mismo tiempo, y esto es lo curioso, era un místico. Y ese misticismo, estimado público, se nota también en los dos grandes filósofos que le siguieron, en Pico della Mirandola y en Giordano Bruno. Ahora nos puede parecer algo muy curioso, para algunos algo despreciable, pero en esa época, segunda mitad del siglo XV, la preocupación con la mística, la cábala, la adivinanza, la magia, la alquimia, todo eso era lo usual entre gente culta de espíritu racionalista. Entonces, estimado público, eso no se ve claramente si uno lee pasajes escogidos de la teología platónica, sino eso se nota en el conjunto de la obra y sobre todo en el contexto de la vida de este autor. Este autor, lo mismo, no voy a repetir después porque el núcleo teológico es muy similar en Pico della Mirandola y en Giordano Bruno. Él era partidario de un filósofo neoplatónico llamado Plotino, del siglo III después de Cristo, cuya obra hoy está prácticamente olvidada. La teoría de las emanaciones, que es la teoría básica de Plotino, es una teoría de origen gnóstico. No tiene que ver con la palabra gnosis directamente, sino por vías muy complicadas, porque los gnósticos eran religiosos, no era gente que quería saber algo científico, algo racional. Mejor dicho, eran los enemigos del racionalismo griego. Ellos eran partidarios del misticismo. El misticismo es la unión entre un alma piadosa y un principio religioso ilustrado, un principio docto religioso. Esa unión mística entre la persona que comprende el universo y que por lo tanto se une con Dios de forma inmediata, tiene generalmente experiencias inefables. Ese es el término técnico que lo usan todos estos filósofos.
Inefable en el uso normal en la región andina y aquí en Bolivia significa un tipo muy interesante, un tipo que no puede ser descrito fácilmente, etc. Inefable significa originalmente algo muy simple, lo que no se puede expresar. Entonces, como la unión mística es algo que no se puede traducir a palabras, porque las palabras están contaminadas con el bajo mundo, con el racionalismo, es decir, con cosas que la unión mística justamente supera. Entonces lo que pasa es que no podemos en palabras explicar qué es la experiencia mística. Hay que sentirla, hay que vivirla, no se la puede explicar racionalmente a terceros. Un racionalista, el más grande de los teólogos racionalistas, Santo Tomás de Aquino, durante una misa, tuvo una iluminación mística. Y después de esa iluminación mística, se negó a terminar su obra cumbre, la Suma Teológica, la dejó a mitades, y dijo una sola cosa. Palabras textuales de Santo Tomás: todo lo que escribí, todo lo que he leído, es pura paja, o sea, algo sin importancia, en comparación con la experiencia de la luz inmensa a la que tuve durante esa misa. No se puede explicar nada más, y él, como era consecuente y no podía explicar su experiencia mística, él se hundió en el silencio hasta su temprana muerte. Entonces, todos estos pensadores posteriores creen que hay formas de uniones místicas menos dramáticas, pero más comunes que las de Santo Tomás de Aquino. Ellos creen que leyendo, por ejemplo, la Cábala judía, el Corpus Hermeticum, que en esa época era una lectura obligatoria para gente inteligente, a Hermes Trismegisto, todos autores que hoy nos parecen aburridísimos, por lo menos a mí. Todos estos herméticos, estimado público, hoy en día la juventud tiene otra opinión completamente distinta, pero no estaría mal que escuchen una opinión contraria. Todas estas cosas no tienen ningún contenido, porque la experiencia mística no se puede traducir en palabras. Y ellos simplemente, estos místicos, repiten siempre lo mismo. Ha sido tan gloriosa mi unión con Dios, me he fundido con la verdad, me he iluminado completamente desde adentro, desde afuera. Es tan grande lo que he experimentado que no lo puedo traducir a palabras. Las palabras siempre son imprecisas y sobre todo están contaminadas de dos cosas horribles para los místicos, contaminadas por la razón y por los sentimientos, sobre todo los sentimientos eróticos. Entonces, como hay que evitar eso, los místicos generalmente hablan de la belleza inefable de su experiencia, pero nunca nos han contado en qué ha consistido. No ha sido diferente el caso de Marsilio Ficino, estimado público, pero quien, apoyado en Plotino, nos da una idea de cómo podemos llegar racionalmente a una experiencia similar. Siguiendo la teoría de las emanaciones, él nos dice, el centro del cual emana, o sea, del cual brota todo, es Dios. En una emanación un poco más amplia están las almas de las personas, sobre todo las almas que no han sido pervertidas por el mundo. Luego están los saberes, por ejemplo, los saberes matemáticos, que curiosamente todos los místicos los ponen muy arriba. Y luego, en la última de las emanaciones, la de más baja calidad, la que está más lejos del centro,
está naturalmente la praxis, sobre todo la praxis cotidiana, la política de los seres humanos. Entonces, aquí vamos a ver que esta idea, en comparación con Aristóteles, esta devaluación de la política, es lo recurrente en los tres pensadores cuyos nombres están en la pizarra. Estimado público, Ficino también produjo una idea que curiosamente, siglos después, es popular aquí en el mundo andino. Él creyó que los animales, las estrellas, las piedras, etcétera, pueden tener un alma que no se nota. Nosotros, lamentablemente, como seres humanos completamente imperfectos, no percibimos el alma de los objetos inanimados. Pero él cree que hay eso, hay algo así como el alma de todos los objetos y, por ejemplo, el alma de los planetas y las estrellas. Vamos a ver en el gran impulsor de la teoría copernicana, una teoría estrictamente racionalista, obra de Giordano Bruno, como él cree que es el alma de los planetas y de las estrellas lo que mueve a esos cuerpos celestiales y no los principios racionales descubiertos por Newton, la inercia, la ley de la gravitación universal, nada de eso, sino que es el alma de planetas y estrellas lo que los mueve. Les cuento todo esto, como veo que están a punto de dormirse, simplemente por lo siguiente, estimado público. Estamos entre estos filósofos todavía en el campo donde el racionalismo surge, pero está muy entremezclado con teorías irracionales, con principios que podríamos llamar estrictamente místicos, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, aquí nos encontramos en una época de transición. La transición de esa época en todo el mundo, predominantemente manejada por la religión, a una etapa, por lo menos en Europa Occidental y en algunos países, donde la razón empieza a ganar en importancia. Para todos estos pensadores, lo mismo para el alumno preferido de Ficino, que fue el conde Giovanni Pico della Mirandola, la obra principal de Platón, la que realmente valía la pena estudiar, era El banquete. El banquete, ¿por qué? Porque es un canto a la amistad, un canto al amor, pero sobre todo al amor superior, no al amor terrenal, que es el inferior, sino al superior, que es el amor a Dios, al saber, a la geometría, por ejemplo, en el caso platónico, etc. Por ello vemos, estimado público, que estas ideas realmente se encuentran en una fase que podríamos llamar de transición. Por favor, ¿quiere que le anote? Si quiere, está bien. Melendres. Sí. Perfecto. Adelante. Decía usted que Marsilio Ficino en su obra ha explicado cómo podíamos llegar a esta experiencia mística. Entonces enunció que en el ciclo de la emoción está Dios, luego están las almas y luego están las praxis. Entonces, ¿cómo estas tres cosas logran estas tres cosas son las que logran la experiencia mística o hay algo más? No, la renuncia. La renuncia a estas tres cosas. Uno tiene que renunciar, lo cual es mucho pedir a los jóvenes de hoy, la renuncia a los placeres mundanos, para llegar a la emanación inmediatamente anterior, que son los conocimientos abstractos. Y cuando uno ya se ha imbuido de los conocimientos abstractos, por ejemplo, leyendo a Platón y Aristóteles, uno tiene que renunciar a esos conocimientos y solo dedicarse a Dios. Entonces, así se llega poco a poco a la unión mística. Me permito una opinión personal, estimado público. En primer lugar, es muy difícil que alguien realmente haya hecho
ese paso, salvo algunas almas muy, muy notables, haya hecho ese paso a la unión mística. Y en segundo lugar, me parece una cosa muy aburrida renunciar al saber, a los grandes filósofos de la antigüedad, al conocimiento científico por un lado, a los placeres mundanos por otro, renunciar a todo eso por tener un minuto de iluminación, que luego no se puede ni siquiera describir, me parece que es, digámoslo claramente, una simple pérdida de tiempo, pero ahí me puedo equivocar. Por favor, Silérico. Silérico. Bien. Si me permite, Por favor. Hablando del misticismo, de Sí. sus fenómenos, les propongo lo siguiente a todo el curso, ¿no? Ah, bien. Hagan una sumatoria de la fecha de su nacimiento con la edad que tienen ustedes y díganme cuánto les sale. Si les sale 2023, todos ahorita están cumpliendo años. A ver, hagan ese pequeño ejercicio. En cuanto al banquete que quería nombrar, Sí. el concepto de amor es muy diferente para Platón. Él hablaba del amor ágape, del amor filis, del amor eros, no me acuerdo en este Son momento, etapas. ¿no? Son etapas de amor. Por eso es muy diferente el entender el amor ahora que dicen los jóvenes, la gente. No solo hablan, ¿no? A las diferencias que le explican en su libro. ¿Han sacado compañeros? ¿Cómo dijo? Perdón. Su edad que tienen, súmenlo con la fecha de nacimiento. Haga usted. La Cábala hace esas cosas. Sí. Todos estos tres pensadores creyeron que la Cábala y esos profundos conocimientos son iguales o superiores a la ciencia. Yo simplemente me remito a los resultados. El mundo moderno y digamos, el poderoso efecto que tuvo en el mundo occidental no ha sido la Cábala ni nada por el estilo, sino las ciencias físico-matemáticas. Y por medio de ellas, como vamos a ver a Francis Bacon, saber es poder, por medio de ello dominar el mundo. A mí esas cosas me parecen divertidas, pero no Es un son... trasfondo científico, ¿no? Eso sucede. No creo. Cada 1000 años es un fenómeno. ¿Así? Ahorita, sí. Ahorita se ha dicho 2020. No sé, aquí no hay ninguna... Sí, a mí me salió, pero que no es lógico esto. Si yo nací en tal fecha y tengo tantos años, obvio que tiene que sumar el año actual, ¿no? A ver. Son esas cuestiones cabalísticas muy, muy populares en el Renacimiento. No sé ahora. De los números. Sí, yo tengo mis dudas de que eso sirva para... Por favor, ¿cómo es su nombre? Juan Arano, doctor. Juan. Juan Arano. Por favor, señora Arano, adelante. Quiero, en cuanto habló a Plotino era el de las tres hipóstasis, ¿no? Lo uno, el pensamiento y... Claro, se parece mucho aquí a la obra de estos pensadores, de Giordano Bruno. Ellos dio, creo, no sé, por eso pregunto, dio origen a lo que posteriormente se llamó la religión católica. No, es anterior. Plotino es más o menos del siglo III después de Cristo. O sea, ahí existía 250 años los evangelios, la tradición. La iglesia ya tenía su pontífice, su estructura, etc. Según el edicto de Milán, que salió el 313, eso le digo porque nos han enseñado, estuve pasando la materia, el 313, y luego Nicea, el concilio de Nicea, el 325. Entonces, no sé, yo entendí de esa manera, ¿no? Por lo que estoy preguntando, no sé, me parece que coinciden las fechas entre lo que decía Plotino, porque después fue él quien, o de él es que sacaron, por ejemplo, eso de las padres, de los religiosos, Padre, Espíritu Santo, lo que antes era lo uno, el pensamiento y la mente, ¿no? No sé si hay alguna relación con todo eso. Todo eso es muy anterior.
Seguramente ustedes han pasado una materia que creo que es obligatoria, que se llama filosofía medieval. Sí. Y en filosofía medieval, creo yo, pudiendo equivocarme, se estudia brevemente a los primeros filósofos cristianos, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Quintiliano, etcétera, que son muy, muy anteriores a Plotino. Y ya ellos hablan de la Santísima Trinidad, que es un invento de los primeros de la era cristiana, la señal de la cruz, que ya aparece en lápidas romanas del primer siglo después de Cristo, etc. Es decir, Plotino es filosóficamente interesante, seguramente, una renovación de las ideas platónicas con un trasfondo religioso, pero no es como estos señores creían el gran filósofo universal. Eso yo tengo mis serias dudas y creo poder afirmar eso porque la importancia de Plotino se ha reducido en el curso de los siglos. Hoy no creo que sea un filósofo leído, seguido, que inspire el trabajo filosófico o el trabajo escritural, por ejemplo, de novelistas o algo así. Tengo mis dudas. Son textos, como los de estos señores, textos muy largos, muy pesados y que no hablan por sí mismos. Son textos que siempre requieren de una interpretación. Pero puede ser la mía una opinión equivocada. Gracias. A usted. Seguiremos entonces con el alumno preferido de Ficino, el conde Giovanni Pico della Mirandola. Por los datos vitales ven ustedes que murió muy joven. Y en realidad él tenía una ventaja sobre muchos pensadores. Él venía de una familia muy ilustre. Los Pico della Mirandola durante muchos siglos tuvieron un principado completamente independiente en Italia. Como han quedado algunos hoy, Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, han quedado algunos pequeños principados. Los Pico della Mirandola durante siglos tuvieron su principado y este chico obviamente disponía de enormes fondos. Era un principado muy, muy próspero, pequeño pero muy rico. Él disponía de muchísimos fondos. Él, junto con los Medici, constituyeron los dos grandes mecenazgos del Renacimiento. Él publicó, estimado público, todavía en vida, una obra inmensa, las 900 tesis, donde une justamente la cábala, el misticismo, con principios racionalistas. Y de esa inmensa obra me permito aquí siguiendo. Aquí voy a seguir a Bertrand Russell y su historia de la filosofía occidental, que les recomiendo. Es una obra que está traducida al español, que ha tenido muchas ediciones, una obra muy exitosa y es una visión de la filosofía que va de los presocráticos hasta él mismo en escasas 500 páginas. No es una obra monumental, muy fácil de leer, es un estilo muy brillante. Él fue, Bertrand Russell, posteriormente Premio Nobel de Literatura, este filósofo y matemático británico. Lo rescatable, según Russell, de toda la obra de Pico della Mirandola es solamente la oración sobre la dignidad del hombre. Solamente eso, y son pocas páginas, es una cosa muy, muy breve, que se puede ver en internet muy fácilmente ese texto. Y además Pico della Mirandola era un artista, realmente escribía en un idioma muy fácilmente comprensible. En latín todavía, en latín. La tesis de él es muy simple y al mismo tiempo revolucionaria. Es una tesis antropológico-filosófica. Pico della Mirandola dice: el hombre es el animal incompleto por excelencia. ¿Por qué es incompleto en comparación con los otros animales? Por ejemplo, con perros o gatos.
perros, gatos y otros animales se rigen por el instinto. El instinto les dice qué tienen que comer, qué tienen que evitar, cuándo tienen que aparearse, cuándo tienen que dormir. Es el instinto. Según Pico de la Mirandola, cuya opinión hoy es discutida por biólogos, los gatos, perros y otros animales no piensan. Es decir, cuando un gato come, lo hace porque el instinto le dice, ahora tienes hambre, tienes que comer, nada más. Lo mismo para dormir o para cualquier actividad de estos animalitos. No tienen alma y sobre todo no tienen razón, esa cualidad que Pico, el primer Pico de la Mirandola, estimaba altamente. Los instintos humanos, nos dice Pico de la Mirandola, son relativamente débiles para orientarse efectivamente en el mundo. Por lo tanto, el ser humano es un ser arrojado al mundo. El ser humano es un ser incompleto, no tiene instintos, no tiene autoseguridad. El ser humano nada menos que duda. Ningún animal duda. Ahora, yo no sé si será verdad, esto le han contradicho a Pico, y muchos experimentos contemporáneos han demostrado que sobre todo gatos y perros también dudan en ciertos momentos qué acción deben hacer. Yo eso ignoro completamente al no tener animalitos domésticos. No sé si los gatos o perros dudan. Según Pico, no dudan, sino que actúan siempre con la seguridad enorme que dan los instintos. Como el ser humano no tiene esa seguridad, al no tener prácticamente instintos seguros, tiene que confiar en la razón, en el pensamiento, en el raciocinio, al elegir alternativas de comportamiento. Por ejemplo, el ser humano, según Pico, cuando está en cualquier situación, siempre elige con un mínimo de racionalidad, elige, por lo menos ha pensado algo que es lo que va a elegir en la acción cotidiana. Todo esto, estimado público, muchísimo antes de que exista la neurociencia de la actualidad, porque los estudios actuales sobre la neurociencia, cómo funciona nuestro sistema nervioso, etcétera, obviamente han desplazado estas ideas que para los científicos actuales son demasiado elementales. Pero para el siglo XV, estimado público, segunda mitad del siglo XV, esto era una idea revolucionaria. Pico de la Mirandola tenía la protección de su familia, su hermano era el soberano de ese principado, y como era gente muy poderosa, a él nunca le pasó nada. A otros tipos por lo mismo lo hubieran quemado vivo. Entonces, ¿qué nos dice Pico? Lo glorioso del ser humano es no tener instintos. Lo glorioso del ser humano es diferenciarse de los animales y tener esa cualidad que sobrepasa a los instintos al orientarnos en el mundo, la razón. Aquí ven ustedes un racionalista completo que parte curiosamente de esa teoría de la falta de instintos. Además, y aquí viene la segunda parte de la oración sobre la dignidad humana, Pico de la Mirandola nos dice: el ser humano no tiene una función específica que la naturaleza o Dios le hubieran dado. No tiene. Según él, el ser humano nace sin metas, sin funciones en esta vida. El hombre se dota, el ser humano se dota de su función en el mundo. Él mismo se dota de valores de orientación y de fines éticos. El ser humano se propone a sí mismo esos fines éticos.
Obviamente la Iglesia declaró heréticas estas opiniones de Pico, sobre todo porque para la Iglesia Moisés había recibido la tabla de los 10 mandamientos directamente de Dios, de las manos directas de Dios, entre zarzas ardiendo en el monte Sinaí. Lo cual ustedes se sonríen hoy al escuchar, eran cosas creídas como verdades absolutas todavía en el siglo XV. Aquí un filósofo dice, y publica un texto, donde dice justamente que esos valores de orientación contenidos en la tabla, en el decálogo judío cristiano, que esos valores son pura invención humana, que Dios no tiene nada que ver con el decálogo, sino que han sido principios éticos que el ser humano se ha dado a sí mismo porque no tiene la seguridad de los instintos. Entonces es obviamente un ataque a principios fundamentales de la tradición eclesiástica. Como ven ustedes, aquí hay pensadores que, aunque sean partidarios de la cábala, cualquier cosa de esas, al mismo tiempo son pensadores muy valientes que se atreven a decir cosas que les pueden costar la vida. El próximo que vamos a ver, Giordano Bruno, terminó en la hoguera. Fue quemado vivo por la Santa Madre Iglesia Católica. A Pico lo salvó, por eso he mencionado explícitamente su posición social, porque a él le salvó la protección poderosa de su familia. Entonces, ¿qué nos dice Pico? El punto fundamental que diferencia la cultura, la filosofía del mundo de todos otros sistemas civilizatorios, él lo dice claramente, es, estimado público, que tenemos, dice Pico, una religión racionalista. Él no habla claramente si es el catolicismo esa religión racionalista, o si es en el fondo no una religión, sino una doctrina racionalista. Pero él muy claramente nos quiere mostrar, él ya tenía una idea muy clara, la mitad de Europa estaba dominada por el Imperio Otomano, los turcos llegaron a las afueras de Viena en 1527 y luego en 1680 y tantos estuvieron a punto 2 veces de tomar Viena y terminar con el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, todos los europeos sabían que había ese peligro. Los españoles acababan de reconquistar el sur de España, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo culto, me refiero a la gente culta, sabía más o menos algunos elementos centrales de la fe musulmana. Y aquí viene por primera vez también una persona, estimado público, que nos dice: las religiones son diferentes entre sí, obviamente, pero también no son iguales, en una palabra filosófica, en dignidad ontológica. La dignidad ontológica del catolicismo y del cristianismo es superior a la del islam, del budismo, del hinduismo, etc., porque se funda en gran parte en el trabajo de teólogos racionalistas como Santo Tomás de Aquino. Él, como muchos otros de su época, ya se dan cuenta que en el islam no hay teología intelectual como ha habido en el cristianismo, lo cual naturalmente hoy es considerada esta declaración como algo ofensivo para el mundo no europeo, para el mundo extraeuropeo, esta idea de que su propia religión, en comparación, solamente comparando religiones entre sí, que son diferentes, no solo diferentes, sino que están en una escala de superioridad e inferioridad, esta es una idea naturalmente muy difícil de aceptar. O sea que la revelación, por ejemplo, contenida en el Corán, no tiene la calidad de la revelación contenida en los evangelios y en la Biblia.
Es un tema altamente controvertido. Yo me limito a informarles que a fines del siglo XV empiezan esos estudios de lo que ahora se llama en ciencias sociales la comparatística, donde algunas culturas quedan mal paradas con respecto a otras. Y no por éxitos materiales, sino, por ejemplo, por su religión. Ahora bien, estimado público, como les decía, el discurso sobre la dignidad del hombre es parte de las llamadas 900 tesis, una obra aburridísima de Pico de la Mirandola, donde él habla de todos los temas habidos y por haber, incluyendo la cábala, donde él hace una especie de salvataje de la cábala hebreica. Pero la parte interesante, la parte realmente que ha fundamentado la filosofía moderna como una filosofía que se diferencia de todas las filosofías sustentadas en la religión, son los derechos inalienables del ser humano, que este Pico de la Mirandola los enuncia muy claramente. El derecho inalienable a la discrepancia de opiniones, el derecho a las diversidades culturales, el derecho al enriquecimiento de la vida a partir del pluralismo de culturas, ideas, obras de arte, etc. Como ven ustedes, aunque la palabra derechos humanos aparece recién siglos después, no hay duda de que hay una especie de preparación de esa concepción de los derechos humanos, y en esa preparación, que es una parte fundamental de la filosofía moderna, realmente Giovanni Pico de la Mirandola jugó un rol muy, muy importante con esta su famosa oración o discurso. Él creyó que el cristianismo era la religión superior porque él la consideró más como una especie de cultura. Y él dijo, el cristianismo bien entendido es un punto de convergencia entre diversas tradiciones religiosas, culturales y filosóficas. O sea, el cristianismo bien entendido, él se refiere obviamente a la magna obra de los teólogos, que todavía eran la parte fundamental que se estudiaba en las universidades, el nominalismo de Guillermo de Ockham, o las tendencias de Santo Tomás de Aquino, o Anselmo de Canterbury. Todos ellos, realmente estos teólogos, eran considerados los pares de Platón y Aristóteles. Hoy tenemos una opinión muy diferente. Entonces, Pico hace decir a Dios creador, le hace hablar a Dios. Y esta es la única frase que debemos recordar. Dios le habla a Adán de esta manera, según Pico de la Mirandola, cito textualmente: no te he dado una forma ni una función específica, por ello tendrás la forma que tú desees. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo a tu libre albedrío. Tú podrás transformarte en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de la existencia o podrás ascender a los más altos espíritus divinos. Fin de la cita. Es la frase esencial de esta obra. ¿Qué podemos, estimado público, para concluir con Pico de la Mirandola, pensar de ello? Tenemos ante un joven, un caso excepcionalísimo, él murió, como ustedes han visto, muy joven, y ya con una concepción realmente original. Él superó con creces a su maestro Marsilio Ficino, de lejos lo superó, y llegó realmente a ideas muy originales.
Por eso es que esta oración sobre la dignidad del hombre es uno de lo que podríamos llamar piedras fundamentales de la filosofía renacentista. Lamentablemente, con esto quisiera cerrar lo de Pico della Mirandola. Al final de su breve vida, él se convirtió en un místico, en astrólogo, cabalista, o sea, especialista en la cábala judía. Y muchos de los pensadores, ya en su época, lo calificaron como un traidor al humanismo renacentista, porque al final de su vida él se dedicó intensamente a la cábala, a la astrología y a la alquimia, esa sagrada trilogía de la época que era muy popular entre gente culta. No era algo excepcional, algo rarísimo, era algo muy, muy popular. Hasta el gran mecenas de la cultura, Lorenzo el Magnífico, este miembro de la Casa Medici que gobernó Florencia, él mismo también practicaba astronomía, cabalística y alquimia. O sea, esta trinidad de ocupaciones era algo, podríamos llamar, constitutivo todavía de esa cultura que está, estimado público, claramente en transición entre la Edad Media y el racionalismo de la Edad Moderna. Si no hay ninguna observación, perdón. Doctor, una consulta. ¿Cómo es su nombre? Paz. Adelante. En esa época se dice que existía esta frecuencia en las experiencias de las personas de tener, digamos, contacto con seres sobrenaturales. Parece ser que era una cuestión muy frecuente y parece que esa situación ya no es tan vigente en nuestro tiempo. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? ¿Es una especie de, tal vez, trastorno psicológico colectivo o es un producto del mito solamente o realmente hubo algo ahí? Señor Paz, yo supongo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que es producto del mito, de leyendas y de un intento ya en esa época de revalorizar lo que podríamos llamar el aspecto religioso o cuasi religioso de pensadores. Yo no creo que nunca el ser humano ha variado mucho desde que existimos sobre este planeta y creo que pensamos más o menos igual que nuestros antepasados muy lejanos. Nosotros, si leemos traducciones, podemos comprender perfectamente los primeros escritos de los seres humanos, los himnos sumerios. La palabra himno es aquí engañosa, son simplemente escritos sobre todos los temas posibles, y los sumerios hace 5.000 años ya estudiaron ese fenómeno. O sea, los sueños, la creencia de que el sueño es parte de la realidad, también la concepción de que los locos son los sabios más profundos, y de que Erasmo de Rotterdam, lo hemos visto en la sesión anterior, la retomó en el siglo XVI, pero yo creo que no se puede esa idea tomar demasiado en serio, no creo yo que haya existido algo así. La inmortalidad del hombre con Jim Jarvis. No sé, eso no estoy tan seguro. No. Estimado público, Molinedo, ¿no es cierto? Sí, Molinedo, doctor, gracias. Adelante. Acerca del talmudismo que se estaba diciendo, habría que hacer una distinción en lo que es la tradición del talmudismo que se toma en la parte occidental, como la parte bizantina y todo lo que va a influir, es bastante influyente, del talmudismo desde la raíz judaica, porque el talmudismo como tal, desde la raíz, tiene bastante, ¿cómo lo diríamos? Es complejo el asunto, en principio. Para decir nomás que yo no sé cómo es que
lo agarrará la tradición bizantina, la tradición cristiana, este tipo de talmudismo, pero el talmudismo como tal, mínimamente para estudiar la Torah, necesita se agarra de 4 niveles de interpretación, no solamente uno. El primero sería el nivel literario, como se dice, la letra muerta. El segundo nivel es un nivel ya de la metáfora, las alegorías y todo eso. El tercer nivel, bueno, hasta ahí podríamos decir, todavía se les puede aguantar, es el nivel interpretativo, en donde uno puede dar, digamos, la interpretación que uno le da. Será mística, será racional, bueno, ya cada uno con lo que pueda. Y el nivel místico, que vendría a ser, bueno, ahí ya tendríamos las diferencias, ¿no? Pero no encuentro este tipo de división y este tipo de complejidad dentro de lo que es el pensamiento, por lo tanto, bizantino, y también más occidente peor. Como que hay una mezcolanza, que los mismos judíos a veces piensan del cristianismo como un judaísmo degradado, como expresado en su más simple expresión, o la expresión más aparente, diríamos. Mientras que ellos se han quedado con otras cosas que obviamente no van a revelar a lo que es el mundo judío, porque bueno, ellos sí eran, como diríamos esto, solamente el pueblo elegido y todas esas visiones que les han dado de que solamente era para ellos ese conocimiento. Pero lo que me llama la atención es que más allá de que haya sido superado por el pensamiento occidental y la filosofía, todo vamos a llamarle talmudismo de raíz, aún sirve de fuente de inspiración para varios pensadores hasta muy entrado el siglo XX. Sigmund Freud, origen judío. Kafka, origen judío. Y no estoy diciendo que ellos sean como Pico de la Mirandola o algo, que sean cabalistas o algo, pero que tienen por tradición de niños que les han enseñado en esa cultura. Luego que hayan sido críticos con esa cultura, es que quizás ahí está el factor de que ellos han encontrado elementos para hacer racional argumentos que luego han presentado como ciencia entendida en el ámbito occidental. Esa era la observación que tenía, pero como fuente de inspiración quizás el talmudismo todavía tenga que dar. El mismo Albert Einstein dicen que en algo se inspiró, otros dicen que era el Bhagavad Gita, pero por sus fuentes judías Einstein tiene más relación con lo que es el mundo judío que con lo que puede ser otros mundos. Sería en conclusión una interpretación racional de lo que podría, ya se ha dicho comúnmente, mito. Gracias, señor Molinero, muy interesante. Debo aquí confesar mi absoluto desconocimiento de esas temáticas, así que no puedo dar una opinión realmente importante y que sea interesante para usted. Lo que sí me permito dudar es que gente que ha nacido, digamos, de una familia judía, pero ya en un mundo altamente secularizado, tenga todavía algo que ver con una raíz talmúdica o de la Torá o algo así. Porque podríamos decir, y Karl Marx, que venía de familia judía por padre y madre, yo tengo mis dudas de que Karl Marx haya sido influido en lo más mínimo, No, claro. en lo más mínimo por ello. O por ejemplo, si tomamos otras personalidades de la misma época de Karl Marx, durante el siglo XIX, que fue el siglo de oro del imperialismo británico, hubo un primer ministro de origen judío, por ambos lados, Benjamin Disraeli, el nombre ya lo dice todo. Él fue jefe del Partido Conservador Británico y primer ministro de ese país durante varios periodos. Fue quien él decidió, por ejemplo, que la reina Victoria sea simultáneamente emperatriz de la India. Y si uno ve la vida de Disraeli o la vida de Marx o de alguno que otro pensador importante de esa época con raíces judías, uno nota que esa gente, en primer lugar, se ha formado en un pensamiento racional, científico, y que sus orígenes o los orígenes de sus abuelos no tienen mucho peso. Yo es lo único que le puedo decir. Incluso puedo agregar algo. Claro. Se me viene el nombre de Baruch Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza. Sí, que lo vamos a ver Sí, al final de este curso.
Pero es bastante interesante cómo es que él reniega, ¿no?, de todo esto y al final acaban expulsándolo de la judería. Sí, pero él reniega de su raíz, pero primero estudiándola. Es decir, hasta como provocación sirve, diríamos, indirectamente. Sí, pero eso se puede aplicar a todo sirve de provocación. Por ejemplo, si una persona ha sido maltratada de niño, ese maltrato puede servir de inspiración para que se vuelva psicólogo o psiquiatra. ¿No es cierto? Es muy general eso, como para establecer una teoría que los grandes pensadores de origen judío se han inspirado en una versión, digamos, depurada de la Cábala. Eso, yo, persona muy mundana, no creo en esas cosas. Yo también soy crítico, pero Gracias. lo ponía como... Sí, está bien que se lo mencione. Estimado, por favor, Meléndez. Mira, Por favor, señor Meléndez. siga hablando usted. de inspiraciones, ¿no? A mí me pareció muy interesante que usted menciona a Russell precisamente en este pensamiento, que Russell también, ¿no?, se inspira en esto de los instintos porque prácticamente su inicio a lo que es su obra de la ética y de la filosofía humana, ¿no? Y te dice de inicio, las primeras palabras son: los seres humanos son seres instintivos, ¿no? Sin embargo, no te dice que te guías por tus sentimientos solamente, ¿no? Te dice que tus sentimientos son los que te dan un objetivo, ¿no? Y aquí es donde hace la diferencia, que te dicen que no tienes objetivo, pero los sentimientos son los que te dan un deseo, tus impulsos, ¿no? Y tu razón es la mediadora de esos impulsos y de tus sentimientos. Entonces, ahí se nota, ¿no?, una inspiración, una referencia quizás no tan directa, pero sí se nota que ha recopilado ese tipo de pensamiento. Claro, el señor Meléndez nos da una pista interesante. La filosofía, como cualquier disciplina, ha mejorado con el tiempo. Se ha vuelto más amplia, más receptiva a otras corrientes. Tal vez el joven Piccolo de la Mirandola era racionalista furioso y estaba sobre todo muy molesto con la tutela eclesiástica. Y por ello se convirtió en un racionalista 100%. En cambio, con el paso de los años hemos visto, no soy experto en ese tema, que el mundo de los instintos, a veces uno tiene intuiciones, de las emociones, es lo más importante también para cualquier actividad intelectual. Eso puede ser. Bertrand Russell era matemático, uno de los más grandes matemáticos que ha habido, y al mismo tiempo filósofo y político, una personalidad novelesca muy interesante. Por razones de tiempo, estimado público, pasaremos a Giordano Bruno. Él vivió entre 1548 y 1600 y probablemente la posteridad lo ha considerado como uno de los grandes pensadores de la filosofía moderna, lo cual puede ser algo exagerado. Sobre todo a esto ha ayudado el que haya muerto heroicamente, condenado a sufrir, a ser quemado vivo, ¿no es cierto? Y esas personas que mueren así, como Juana de Arco o algunas otras, tienen naturalmente la fama de haber sido héroes del pensamiento. La obra misma a mí personalmente no me parece tan gloriosa, pero sin duda alguna es un personaje importante. Él fue sacerdote católico, como muchos pensadores de esa época. Fue sacerdote, filósofo, astrónomo y matemático. Y no hay duda que fue un gran astrónomo. En el campo de la astronomía realmente es que él que fue partidario de Nicolás Copérnico. En una de las próximas sesiones cuando veamos a Galileo Galilei, vamos a volver a Copérnico brevemente, pero no hay duda que Giordano Bruno es partidario de un copernicanismo altamente mejorado.
La gran hazaña, me adelanto, de Copérnico es haber demostrado por cálculos matemáticos que la Tierra es simplemente un planeta alrededor del Sol. Pero Copérnico creyó que el Sol era el centro del universo. En cambio, Giordano Bruno, él creyó, o él sostuvo, que el Sol es una estrella como cualquier otra y que seguramente hay miles de estrellas similares o más grandes que el Sol y miles de planetas similares o mejores que la Tierra. O sea, con él se termina la idea del carácter privilegiado de nuestro modesto planeta. Ahora, permítame una palabra sobre la vida personal. Giordano Bruno es lo que hoy llamaríamos una especie de anarquista. Tuvo una vida errante de aventurero, nunca estuvo mucho tiempo en una ciudad, visitó prácticamente todos los países de Europa y en todos terminaba peleándose con el estamento universitario. Lo cual no es negativo, ¿no es cierto? Era un tipo curioso, original, un tipo que no puede ser encasillado fácilmente, y eso molesta a todo tipo de autoridad, universitarias, políticas, a todo tipo de autoridad le molesta el tipo que no puede ser clasificado fácilmente. El mejor ejemplo lo tenemos lo que ha pasado en la Unión Soviética hasta el día de hoy, es decir, el pobre tipo que piensa un poco diferente al gobierno central en ese país. No diré que es un caso perdido, pero tiene la vida difícil. Como la tuvo Giordano Bruno, que vagó de universidad en universidad. Eso sí, al principio siempre muy bien recibido. Se codeó con reyes, con rectores universitarios, con los príncipes de la iglesia, etc. Pero siempre era un espíritu muy belicoso, terminaba peleándose con todos. Y por uno de esos errores, por seguir un ofrecimiento, él volvió a Italia al fin de su vida. Y al volver a Italia, cayó en las redes de la Santa Inquisición. Y la Inquisición se lo cobró durísimamente. Como les decía, lo quemaron vivo. Él ha escrito varias obras. Una de sus más importantes se llama Los Furores Heroicos. Imagínense este título medio poético, Los Furores Heroicos, donde él en forma de un diálogo platónico, él quiere mostrar que Dios, que es la fuente de la sabiduría y de la filosofía, Dios no puede ser monopolizado por una iglesia terrenal. Es una idea muy interesante. Es decir, Dios es tan grande, tan bondadoso, omnisciente, etc. Y sería ridículo, dice él, encerrar la magnificencia de Dios, esa sabiduría absolutamente ilimitada, dentro de los cánones de una iglesia limitada, estrecha, provinciana, como era con toda seguridad la iglesia católica romana en época de Giordano Bruno. En esta obra, Los Furores Heroicos, la obra no tiene nada de heroicidad ni de furores, él usa el diálogo platónico para acercarse a Dios. Pero el Dios que propone es muy similar al Dios que han propuesto Kant y Hegel posteriormente. Una religión intelectualista, una religión sin ritos y sin instituciones, una religión que solo tiene valores éticos, o sea, conceptos morales, pero que no contiene nada de autoridades, ritos, efemérides, palacios, iglesias, etcétera, etcétera. Lo que él propone, y eso es muy difícil de conseguir, y aquí nos vamos a basar también en lo que ha dicho el señor Molinero, es muy difícil de conseguir lo que pide Giordano Bruno, un
un acercamiento a Dios, un diálogo con Dios, sin emociones, sin deseos, sin intuiciones, sin instintos, un diálogo estrictamente racionalista. Y eso justamente en el caso de la religión es simplemente muy difícil de conseguir. Curiosamente, este Giordano Bruno, como todos los otros, era partidario de la magia, de la astrología, de la alquimia, de las experiencias místicas, inefables, etc. Y también fue el gran editor de un personaje legendario, Hermes Trismegisto, que no se sabe bien si ha existido o no, un filósofo místico, que tampoco se sabe exactamente de cuándo era, pero que en esos siglos, entre digamos el 14 y el 16, fue extremadamente popular en Europa. Cuando él cometió el error, seguramente por nostalgia, de volver a Italia, fue tomado preso, condenado por herejía, por brujería y blasfemia. Blasfemia, estimado público, es insultar de alguna manera a Dios o a los representantes de Dios, lo cual en cualquier escrito crítico es muy fácil de hacer. Es muy difícil el evitar, sobre todo en esa época, el evitar referirse a papas extraordinariamente corruptos como Alejandro VI o Julio II o León X, que tenían un gusto exquisito en el arte, y que fueron los grandes protectores de Miguel Ángel, de Rafael, etc. Pero obviamente el decir claramente que estos grandes jefes de la iglesia, vicarios de Cristo en la tierra, eran corruptos, eso se piensa, pero no se dice. Él cayó preso de la Inquisición a volver, y la gente de la Inquisición le propuso, igual que a Galileo, una retractación pública. Una retractación es algo donde una persona reniega de lo que ha dicho antes. Es decir, se contradice y confiesa que estaba equivocado. Este hombre, Giordano Bruno, era muy valiente. Se negó a toda retractación. Galileo, para salvar su vida, aceptó una retractación. En cambio, Giordano Bruno no aceptó la retractación, y por lo tanto hoy es considerado un mártir de la libertad de pensamiento. En el mismo lugar donde fue quemado vivo, en Roma, hoy existe una enorme estatua al mártir de la libertad de pensamiento. ¿Qué nos dice Giordano Bruno en la parte filosófica, no en la cabalística de su amplia teoría? Sobre todo en los dos libros que aquí menciono en la pizarra, sobre la causa, el principio y el uno, y sobre el universo infinito y los mundos. Él nos dice algo que hoy es aceptado por casi todos los pensadores. Las leyes físico-matemáticas son universales, o sea, valen en todas las culturas. Algo que en el mundo islámico hasta hoy no es rechazado, pero no es bien visto. El carácter absolutamente universal de las leyes físico-matemáticas, que en su mayoría, estimado público, han sido pensadas o por lo menos redactadas por pensadores de la cultura occidental. Desde Euclides, el primer tratado de geometría, pasando hasta Newton y los actuales, es la especialidad del mundo occidental el establecer leyes generales, leyes de validez universal. Y eso hoy, eso no me atrevo a decir si es con razón o no, vamos a dedicar una sesión a esa temática, es un asunto hoy altamente controvertido. Entonces,
Bruno trató de revitalizar, estimado público, los estudios, sobre todo de matemáticas y astronomía, combinándolos también con la gnosis, con el pensamiento gnóstico, con ideas esotéricas, con la alquimia. Como ya les he contado, era algo muy usual en esa época que hoy nos parece muy curioso. Pero aquí viene algo que une, que vincula la filosofía de Giordano Bruno con teorías actuales de la filosofía andina. Giordano Bruno, como muchos pensadores de su época, creyó que toda materia y que todos los objetos inanimados tienen una vida, un alma interior. Por ejemplo, él deriva esto, estimado público, de un principio que según él se puede ver facilísimamente en la botánica y en la zoología. Toda vida anhela algo más, anhela perpetuarse, teniendo hijos, salvando su vida, protegiendo su salud, reproduciéndose, pero toda vida quiere más vida. Toda la materia, dice él, la materia sólida, también anhela perseverar en su ser, un principio ontológico. Y por lo tanto, las piedras quieren seguir siendo piedras. Y para seguir siendo piedras, tienen obviamente que defenderse a veces de su entorno. O sea, tendrían también una especie de alma. Aunque, como dice Bruno, hay una enorme diferencia en la calidad de las almas, sin duda alguna, pero una calidad esencial de todo objeto, animado o inanimado, planta, animal o mineral, es lo que empuja a todos los seres a la universalidad, a la infinitud. Empuja a todos a las esferas superiores a tender a la divinidad, a la eternidad, a la unidad que está representada por la belleza. Estimado público, como son las 7:35, aconsejaría un mini descanso pedagógico de unos 6 minutos. Volvemos con Giordano Bruno y seguimos con la filosofía política, que me imagino que es lo más interesante para ustedes de toda la filosofía renacentista.